Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes por aquí. En esta hora quiero traerles nuevamente otra reflexión más acerca del tema que comenzamos ayer, basado en el nuevo nacimiento. Y ayer tocamos el punto acerca de quiénes son los que están en Cristo. Y dijimos que una persona que está en Cristo es aquella persona, primeramente, que ha sido elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice que hemos sido elegidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. También dijimos que una persona que está en Cristo es aquella que ha sido llamada eficazmente por el Espíritu Santo y por la palabra, así por la predicación. Pero dijimos ahí también que primeramente, antes de ser llamado eficazmente por el Espíritu y por la palabra, Dios hace algo en nuestras vidas, que es la regeneración o nuevo nacimiento. Porque como dice Efesios 2.1, nosotros estábamos muertos ¿en qué? Muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y un muerto espiritual, una persona que está muerta espiritualmente, no puede responder a nada. Entonces, lo primero que Dios hace es darnos vida espiritual y entonces es que podemos responder a ese llamado eficaz de Dios, o lo que se llama también gracia irresistible. Por eso es que una persona que esté en Cristo, también dijimos que es una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice la Escritura que nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo y por eso tenemos paz para con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice la Escritura que ahora dice, hemos sido justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. En otras palabras, una persona, ahora, que dijimos también esto, dijimos que no somos justificados por nuestras obras. ¿Por qué razón? Ni por nuestra propia justicia, por la razón siguiente, porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia, decía el profeta Isaías, y también es imposible, pero sí somos justificados por la justicia de Cristo, porque a nosotros nos es imputada la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Entonces, eso es algo que sí lo hemos hablado claramente en el día de ayer. A nosotros se nos imputó la justicia de Cristo y por esa razón nosotros hoy somos declarados justos delante de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora y vamos a ver este segundo tema, porque ya que hemos visto quiénes son los que están en Cristo, hoy tenemos que aprender cuál es nuestra posición en Cristo. Y es un tema fundamental, mi posición en Cristo. Este es el tema de hoy, mi posición en Cristo. Y para poder entender esto, tenemos primeramente que comprender un concepto. Y el concepto que tenemos que comprender es que la salvación no solo nos libra de la condenación, sino que nos coloca en una posición delante de Dios. ¿Y cuál es esa posición en la cual nos coloca la salvación? Bueno, en Efesios capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Es decir, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que en Cristo que ha hecho Dios. Dios nos ha dado toda bendición espiritual necesaria para la vida y para la piedad. ¿Dónde está nuestra posición? En los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos como con toda bendición espiritual. De hecho, Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, la Biblia dice que la iglesia donde está sentada, y está sentada en lugares celestiales. ¿Para qué? Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? A los principados y potestades, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Ahora, vamos a ver algo ahora. Vamos a ver que todas estas bendiciones espirituales, ¿qué es lo que incluyen? ¿Qué incluyen todas estas bendiciones espirituales que nosotros como iglesia hemos recibido?
Recuerde que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y todas estas bendiciones espirituales incluyen algo. ¿Qué es lo que incluye? Primeramente, lo primero que incluye es nuestra elección y nuestra adopción. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, dice la Escritura que hemos sido elegidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos escogió? Dice, en amor, habiendo sido predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiere decir que lo primero que incluye es que nuestra elección y nuestra adopción. Lo segundo que incluye es la redención y el perdón de pecados, porque en Cristo tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, conforme a Efesios capítulo 1, versículo 7, y también tenemos la garantía de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, que dice que una vez que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, dice, y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir, hermano, que no hay bendición más grande que estar unido a Cristo. No hay bendición más grande. La bendición más grande que nosotros tenemos como creyentes es estar unido a Cristo, porque en Cristo tenemos toda plenitud. Tenemos toda plenitud. Y lo primero que vamos a ver hoy, primeramente, es lo siguiente. Lo primero que vamos a ver hoy, ¿qué cosa es haber sido escogido en Cristo antes de la fundación del mundo? Pues mira, ¿qué hizo? Dios nos escogió como Dios nos escogió primeramente por su gracia y para su gloria. Y lo más importante que tenemos que aprender es que no fue por nuestros propios méritos, ni porque nosotros seamos muy bonitos, ni muy inteligentes, ni por nuestras buenas obras. Dios nos escogió por su propia gracia y su propia soberanía. De hecho, Romanos capítulo 9, versículo 11 al 16, lo dice claramente. Dice cuando cuando habla del ejemplo de Jacob y Esaú, que dice que aún no habían hecho ni bien ni mal, pero para que se cumpliese el propósito de Dios conforme a la elección, se le dijo que a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. El mayor servirá al menor, para que se cumpla ¿qué? El propósito de Dios conforme a la elección. Quiere decir, el mayor va a servir al menor, y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice Pablo, ¿hay injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Por esa razón, ¿por qué? Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quién. Quiere decir, ¿de quién es? Dice, de Dios, que tiene misericordia. Quiere decir que la elección es de Dios, es soberana. Dios al que quiere escoge, y al que no quiere no escoge. ¿Entiende? La elección es de Dios. Pleitearemos con nuestro Hacedor. Dios es el que escoge, Dios es el que salva. La salvación es monergista, la salvación es una obra de Dios. El hombre no obra en la salvación es puramente de Dios. Entonces, ahora, ¿para qué nos elige? ¿Para qué nos elige Dios? Primeramente nos elige no para vivir en pecado. Por ahí hay un concepto sumamente erróneo que dice que porque somos elegidos y ya somos salvos, siempre salvos, podemos pecar y hacer lo que querramos porque ya somos salvos, siempre salvos. Eso es un error. Eso es un error. No, no es así. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que somos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que Él dice que somos conocidos desde antes. Dios nos conoció desde antes. ¿Para qué? Dice que fuimos conocidos desde antes y hemos sido predestinados también para ser conformados, que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean conformados a la imagen de
su Hijo. Es decir, estamos siendo conformados a la imagen del Hijo, no para pecar, no para andar en carnalidades, no, nada de eso, sino para ser santos y sin mancha y para estar siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, primer lugar, para que seamos santos y sin mancha. Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Segundo, para que sepamos que nuestra salvación como creyente es una salvación segura. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dice, ¿qué les doy? Les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora dice después, mi Padre que me las dio es mayor que yo. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. En otras palabras, hermano, si esto no te da a ti seguridad de salvación, entonces yo no sé qué Biblia tú estás leyendo, pero aquí Jesús está hablando claro, mis ovejas, su pueblo, oyen su voz y Él las conoce. ¿Él le da qué? Le da vida eterna. Él le da vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? La vida eterna es salvación. Y dice Jesús, nadie me puede arrebatar a mi pueblo de mi mano. Una vez que yo le doy vida eterna, nadie las arrebata de mi mano. Y usted dice, mi Padre que me las dio, ¿quién te trajo a Jesús? Tú no viniste a Jesús porque tú quisiste. Tú viniste a Jesús porque el Padre te trajo a Él. El Padre te trajo a Él. Vinimos a Jesús porque Él fue el Padre. Nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. ¿Te das cuenta? Entonces, hay algo que tenemos que entender. El Padre que me las dio es mayor, dijo Jesús, mayor que yo. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Te das cuenta? Mira, hermano, tenemos una salvación segura. Por eso hemos sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener certeza de nuestra salvación y también para que mostremos su gloria. Tú has sido elegido, yo he sido elegido, hemos sido elegidos para salvación. Pues mira, ahora vamos a mostrar la gloria de Dios. Vamos a mostrar la gloria de Dios. Hemos sido elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Bien, Efesios 2:10 dice la Escritura en el libro de Efesios, primeramente, fíjate, en el versículo 4 y versículo 5. El versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. En el versículo 4 en adelante dice, pero Dios, ¿quién empezó la salvación? Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. ¿Y dónde nos sentó? En lugares celestiales. ¿Cómo se llama eso? Esa es nuestra posición en Cristo. Nos sentó en lugares celestiales. ¿Para qué? Para dar a conocer que, primeramente, nos sentó en lugares celestiales. Ahora, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, dice más adelante, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora dice el verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿desde cuándo? Desde ese momento, de antemano, para que anduviésemos en ella. Aún nuestras buenas obras, aún lo que tú y yo hacemos, no es nuestro, es de Dios, que Dios lo preparó de antemano. ¿Te das cuenta? Así que tú no eres bueno porque tú quieres ser bueno, tú eres bueno porque Dios lo que ha hecho de antemano lo preparó para que tú hicieses. ¿Tú te das cuenta ahora? El hombre no puede ser bueno por naturaleza. Lo bueno que el hombre es bueno porque Dios es el que pone en él el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta? Porque es Dios quien prepara las buenas obras de antemano. Porque no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno justo. Todos nos descarriamos como ovejas, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Preparó buenas obras de antemano. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora mostremos su gloria. Por eso primera de Pedro 2:9 dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué somos eso? Dice, para anunciar ahora que la virtud de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tú y yo estamos, ¿para qué? Para hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, anunciar las virtudes de Jesucristo, la gloria de Jesucristo, la magnificencia de Jesucristo, el reinado de Jesucristo, la majestad de Jesucristo. A eso estamos. Tú y yo no hemos sido elegidos en Cristo por gusto. Estamos en una posición, hemos sido bendecidos con toda bendición. Dentro de esa bendición que está, hemos sido elegidos, hemos sido adoptados en la familia de Dios para dar a conocer a Cristo. Para dar a conocer a Cristo. Ahora, ¿qué nos enseña la doctrina de la elección? La doctrina de la elección nos enseña algo. No que somos mejores, como muchas veces algunos tal vez opinan, ni que seamos la élite de Dios. No, nada de eso. La doctrina de la elección nos enseña a que tenemos que vivir una vida llena de humildad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros? Para que Dios nos haya elegido y haya pensado en nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, nos haya elegido para ser su pueblo, para ser sus hijos, para salvarnos. Hermanos, solamente piensen en eso. Viles pecadores, estábamos muertos en delitos y pecados y Dios pensó en nosotros. La doctrina de la elección nos tiene que llenar de humildad, no de orgullo. Y nos tiene que dar seguridad de nuestra salvación, porque si Dios pensó en nosotros desde antes y nos eligió para esta salvación tan grande, para ser, de su familia, para adoptarnos en su familia, entonces, si nosotros dudamos de la salvación, ¿sabe qué? No puede ser, hermano, no puede ser. Aparte, Jonás 2.9 dice algo firme y seguro. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. La salvación no es nuestra, hermano. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Pero ¿qué más incluye nuestra ley? ¿Qué más incluye nuestra posición? Las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. ¿Qué más incluye? Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, nuestra adopción como hijo de Dios por medio de Jesucristo. Nuestra adopción como hijo de Dios por medio de Jesucristo. Ahí en el versículo 5 dice la Escritura rápidamente que Él nos escogió como en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermano, ¿y la adopción qué cosa es? Bueno, la adopción es un acto soberano de Dios, por el cual Él nos adopta en su familia, nos introduce en su familia y nos hace ¿qué? Herederos de Él y coherederos con Cristo. ¿Te das cuenta? Es el acto soberano de Dios por el cual Él nos adopta como hijos legítimos, y por el cual somos herederos de Él y coherederos con Cristo. Mira, Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice que ya no tenemos el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que ahora tenemos ¿qué? El espíritu de adopción. ¿Quién es el espíritu de adopción? El espíritu de adopción es el Espíritu Santo, el cual dice, y el Espíritu nos ha dado el espíritu de adopción, y sigara por el cual podemos clamar, Abba, Padre. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? Nos ha adoptado en la familia, Él nos ha introducido en la familia. Y por eso es que ahora tú y yo podemos decirle y ver a Dios como Padre. ¿Por qué razón? Porque hemos sido introducidos en la familia de Dios. ¿Qué dice el verso 16 entonces? Dice, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, testimonio interno, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es que tú sabes que tú eres hijo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu de la seguridad de la salvación, de que tú eres parte de la familia de Dios, de que tú eres hijo de Dios. ¿Y qué dice? Y si hijos, ¿qué ahora somos? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí está, hermano. Porque un hijo, hemos sido adoptados en la familia de Dios, ahora somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros ahora
como hijos de Dios? ¿Qué tenemos ahora una vez que hemos sido adoptados en la familia de Dios? Bueno, lo primero que tenemos es acceso al Padre. Primero que tú y yo tenemos acceso al Padre. Antes tú y yo estábamos muertos en pecado, en delito, y éramos enemigos de Dios por naturaleza. Estábamos ciegos espiritualmente. Estábamos en la potestad de las tinieblas. Hubo un traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero ahora tenemos acceso al Padre. Por eso Hebreos 4:16 que dice, acercaos pues confiadamente ante el trono de gracia para que podamos hallar gracia. ¿Qué podemos hallar ahora? Gracia y oportuno socorro y misericordia. Y acercaos pues ante el trono de gracia y tú puedes hallar ahora ¿qué? Gracia y oportuno socorro. Que podemos también tener un lugar en la casa del Padre. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por tanto, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y entonces yo vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Te das cuenta que tenemos acceso ahora nosotros? A la casa del Padre. A la casa del Padre. Y también tenemos como hijos de Dios certeza de que certeza del amor y la misericordia de Dios. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido, te he prolongado mi misericordia. Qué bueno, hermano, que tú y yo como hijos de Dios entendamos que Dios con amor eterno nos ha amado, nos ha extendido su misericordia como sus hijos, como su pueblo, y que hoy podemos disfrutar de esa misericordia de Dios. ¿Sabes qué? Mañana vamos a seguir con otra parte más y vamos a ir entonces, vamos a hablar de lo que es del versículo 7, de lo que es redimido por su sangre y perdonado según la riqueza de su gracia y otros puntos más referentes a esto mismo. Espero que les haya sido de mucha bendición y si fue así, comparta este video con otros, suscríbase a mi canal de YouTube. También le invito a que busque el canal de la iglesia Reformada Gracia y Verdad Bilbao y también se suscriba a él. También le invito también a suscribirse a la Iglesia Reformada Gracia y Verdad Pamplona, aquí de Pamplona también, y suscríbase a estos canales que serán de mucha bendición para su vida. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.